Entonces yo, debajo de mi título había otro que era Aplicación Técnica Avanzada, Terapia Génica y Terapia Celular CAR, ¿no? Entonces yo me he centrado en esto y un poco explicar qué es una terapia CAR, qué es la terapia génica, de dónde surgen las células que vamos a utilizar en la terapia CAR, etcétera. Entonces, lo primero que quiero es presentaros la hematopoiesis, ¿no? La hematopoiesis es un sistema que está trabajando continuamente y que va a dar lugar al sistema inmune, a los glóbulos rojos y a las plaquetas. Es un sistema que se va renovando continuamente y que va a estar pendiente de lo que necesita el cuerpo para aumentar la producción de determinadas series o disminuirla. Fijaros que hay un turnover diario de 1 trillón de células cada día, o sea, es un sistema totalmente productivo. Bueno, ¿y dónde se lleva a cabo este proceso de la hematopoiesis? Bueno, pues tiene lugar aquí, dentro de la médula ósea, de los huesos largos, ¿vale? Sobre todo, y en los huesos planos, el esternón, la pala ilíaca. Por eso cuando vamos a hacer una biopsia o un aspirado de médula ósea para diferentes entidades hematopoyéticas, pues lo que vamos a hacer, la punción o la biopsia, va a ser en la pala ilíaca o en el esternón, ¿no? Entonces, esto no, a veces a los enfermos le insistimos, porque cuando decimos que le tenemos que pinchar la médula, pues como que le entra un miedo horrible, ¿no? Porque, ay, no me pinches la espalda, me va a pasar algo. Pero hay que decir que la médula espinal, que va dentro de las vértebras, no tiene nada que ver con la médula ósea. Y eso es una cosa importante también, que al paciente le crea a veces ansiedad, ¿no? Bueno, pues la responsable de la hematopoiesis es la célula madre, la stem cell hematopoyética. Y es una célula que va a estar continuamente renovándose, pero además de renovarse, va a empezar a diferenciarse y va a dar lugar a todas las series que vamos a ver en la sangre y que posteriormente, o bien de la célula madre o bien del resto de las series, pues puede surgir la enfermedad, ¿no? Entonces, esta célula madre va diferenciándose en entidades cada vez más maduras, y que se dividen menos, ¿no? Entonces, por una parte, las dos líneas grandes que salen de la célula madre hematopoyética son la serie mieloide y, por otra parte, la serie linfoide. De la serie linfoide vayan a surgir los progenitores comprometidos, y de aquí, de estas células linfoides, van a aparecer las células NK, las células T y las células B. Eso es algo que ya os son conocidas estas células. Y después de la serie mieloide, de la otra rama, vamos a tener las plaquetas, los glóbulos rojos y toda la serie mieloide, neutrófilos, eosinófilos, macrófagos, ¿vale? Pero quería insistir en estas dos divisiones. Bueno, y la hematopoiesis, por tanto, origina el sistema inmune humano. A veces nos parece que eso está fuera de la médula ósea o no tiene nada que ver. Pues sí, ahí está, ¿no? Sabéis que hay dos tipos de inmunidad. Una inmunidad innata, es decir, una inmunidad que tenemos que la representan unas células donde no hay un reconocimiento específico de un antígeno, sino que son los soldados primeros que salen ahí a ver a lo que se pone por medio, pues a luchar contra ellos. Y aquí tenemos los granulocitos, los monocitos, las células NK y los macrófagos, ¿no? Estos vamos a tener con ellos una defensa frente a agresiones externas, infecciones, pero también internas, como el cáncer. Pero esto va a actuar en común con la inmunidad adquirida. Y aquí la directora de orquesta, que va a poner en contacto una con otra y que va a hacer que la inmunidad adquirida vaya siendo cada vez más específica, de reconocimiento, va a ser la célula dendrítica.
Y dentro de la inmunidad adquirida vamos a tener los linfocitos T y los linfocitos B, que desde que nacemos se van a ir exponiendo a una serie de estímulos que van haciendo que cada vez nuestros linfocitos y linfocitos B pues tengan más memoria de todos los gérmenes contra los que los que se va a poner en contacto el organismo. Y aquí señalo la T, la inmunidad, las células T, porque después van a ser los protagonistas de los CAR-T. Bueno, ¿por qué tenemos una neoplasia? ¿Por qué tenemos cáncer o por qué tenemos otras enfermedades donde hay un componente mutacional? Bueno, pues a veces a lo largo de la vida es normal que por unos determinados estímulos que pueden ser hereditarios, podemos tener una tendencia hereditaria o el medio ambiente, o sin embargo desconocidas, pues hacen que vayan surgiendo mutaciones genéticas en nuestras células, a veces en pequeña cuantía, pero da lugar que en un momento determinado va a haber un fallo en la reparación génica y va a fallar también los mecanismos de inmunovigilancia, y entonces va a ocurrir que hay un crecimiento descontrolado de las células cuando nos va a ocurrir el cáncer, ¿no? Ya habéis hablado esta tarde, mis compañeros, de cuáles son las entidades hematológicas que tenemos, que algunas son más agresivas, otras menos agresivas, unas requieren un tratamiento agudo, otras, bueno, pues hay que seguir la evolución y no tienen tanta severidad inmediata. Y lo que sí sabemos es que las características de cada paciente son muy importantes para que reciba el tratamiento más individualizado. Hablamos cada vez más de medicina de precisión, pero la medicina de precisión, en el fondo, ¿qué es? Hablamos de medicina de precisión porque hay una serie de biomarcadores, y estos biomarcadores, pues podemos decir, la preocupación es, tengo ese biomarcador, si tengo ese biomarcador me van a poder dar un tratamiento, o a veces tienes un biomarcador y tampoco quiere decir que detrás de eso haya un tratamiento específico. Bueno, es importante los biomarcadores, pero lo importante es el paciente, porque además de estar los biomarcadores, estará el ambiente familiar, estará las comorbilidades del paciente, estará la edad. Entonces hay que interpretar esto con cautela para que el paciente no sufra y sepa la realidad. A veces yo creo que sí, está muy bien el tema de la medicina de la precisión, porque tenemos un marcador concreto, pero hay muchas más cosas que influyen en que el paciente vaya a recibir ese tratamiento. Y después hay alteraciones, como sabéis cada vez más, en las neoplasias, en la leucemia mieloblástica, por ejemplo, los síndromes mielodisplásicos. Hay mutaciones que surgen, que son germinales y que al final, bueno, en pacientes que no tienen enfermedad, y al final esos pacientes, ¿qué les decimos? ¿Esa mutación hacia dónde va a ir en pacientes sanos? No lo sabemos. Entonces yo creo que ahora nos enfrentamos mucho a ese aspecto importante. Tenemos información de marcadores incluso estando sanos. ¿Qué hacemos con ello? Creo que esto hay que trabajarlo mucho. Yo creo que en este sentido está más avanzada el campo de la oncología, y en hematología estamos entrando en ello. Así que creo que es un tema, y de hecho el día 12 es una jornada de neoplasias germinales que están promovidas por la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, y que es un tema que nos preocupa, ¿no? Bueno, cada vez tenemos más alternativas terapéuticas. Ya ha hablado el doctor José Ángel Hernández Rivas, el doctor Joaquín Martínez. Cada vez tenemos muchas más alternativas terapéuticas, y eso hace que nuestros pacientes pues, se curen más, se cronifiquen algunos, y eso hace también pues, que la supervivencia y la calidad de vida de nuestros pacientes pues, haya mejorado claramente. Tenemos desde inmunoterapia, la radioterapia y la quimioterapia vamos a dejarlas como un poco ya, no del pasado, porque tenemos que seguir utilizándola, pero cada vez van siendo más reemplazados por la inmunoterapia, también por terapia celular, trasplante, CAR-T, etc. Y sobre todo también el tratamiento de soporte.
Cuando nos planteamos que hay un diagnóstico de un paciente hematológico y tenemos que tratarlo, es muy importante apuntar y explicar al paciente una serie de pasos por los que va a pasar, ¿no? Un tema, sabéis que es muy importante, es el catéter, el tipo de catéter que le vamos a poner. Hay varios tipos. Afortunadamente ahora podemos tener un arsenal mayor, pero bueno, hay que ver cuál es en cada caso, cuál es el que nos interesa más poner, ¿no? Después, hoy día, la parte de hematogeriatría, adaptando los protocolos al paciente en función de la edad, el apoyo nutricional al paciente oncohematológico, aunque esté bien ese paciente, a lo mejor se va a desnutrir. Eso lo tenemos que tener en la cabeza. Tenemos que tener en cuenta el apoyo psicológico, el apoyo familiar, el ejercicio físico, programas de ejercicio físico. O sea que, como se dan cuenta, esto se ha convertido en un tratamiento integral, pero mucho más rico, porque va dirigido no solo no solo al gen ese defectuoso, va dirigido al paciente y todo lo que es su entorno. Por eso a mí me gusta hablar de medicina individualizada, más que de medicina personalizada, ¿no? Bueno, y ya entrando en el tema que me ocupa, que era terapia celular y terapia génica, ¿no? ¿Ustedes tienen claro lo que es el tema, lo que es el concepto de terapia celular y terapia génica? Seguro que algunos sí y otros si no, pues voy a dar unas pinceladas, ¿vale? Entonces, terapia celular. La terapia celular va a introducir células vivas en el paciente para regenerar la sangre o atacar enfermedades. Aquí dentro de este tenemos el prototipo, el trasplante, ¿no? El trasplante de células hematopoyéticas, ¿no? Y después, dentro de esta terapia celular, pero que combina también terapia génica e inmunoterapia, tenemos la terapia CAR. La terapia CAR es un tipo de terapia celular en la cual los linfocitos T del propio paciente se van a modificar. Aquí entra la terapia génica para reconocer y atacar células cancerosas específicas. O sea que el CAR-T también es una terapia celular, una terapia inmunoadoptiva, pero que también tiene una parte de terapia génica, porque vamos a modificar esos linfocitos. Bueno, ¿y la terapia génica? Pues la terapia génica, hablamos ahora, hay muchas enfermedades ya de hematología que se benefician de la terapia génica, ¿no? El síndrome, la piruvatoquinasa, ¿no? El síndrome de Fanconi, la beta-talasemias. Bueno, ya vamos aumentando este arsenal. Ahora mismo, recientemente, en la hemofilia B, ¿no? Se ha aprobado recientemente en España un fármaco para la hemofilia B. Y bueno, pues que ahora la red de terapia avanzada está reuniendo a todos los centros para ver cómo se va a vehiculizar este fármaco, ¿no? Entonces, la terapia génica, fijaros, no modifica células, modifica el DNA dentro de las células para corregir problemas genéticos. Dentro de la terapia génica sabemos que hay un target concreto y lo que va a modificar es el ADN, ¿vale? Va a actuar a través de la modificación del ADN. Añade, perdón, se me ha ido. Bueno, añade material genético nuevo a la célula, un material que no tenía, el paciente que tiene un déficit de piruvatoquinasa no tiene esa capacidad de producir esa enzima para que el paciente no tenga anemia, ¿no? No modifica el DNA existente, sino que va a añadir material nuevo que le hace falta. Busca compensar genes defectuosos. Pero claro, dentro de ir más allá de la terapia génica y dentro de la terapia génica cada vez oímos más hablar de los CRISPR. ¿Habéis oído hablar de los CRISPR? Pues bueno, los CRISPR es edición génica. O sea, es una de las técnicas que se utilizan para edición génica. Los CRISPR, o sea, la edición génica lo que hace es que modifica directamente el ADN existente en las células cuando sabe que hay una zona puntual. Esto va con una bala, ¿eh?
No, si es que de pronto se dispara y... Bueno, pues, por ejemplo, mira, sabemos seguro un punto, un gen localizado en un cromosoma que es el que tenemos que reparar. Y esa es la edición génica. Tenemos que editar un defecto que, bueno, pues que está mal y que puede... Y que tenemos que arreglar para curar esa enfermedad. De hecho, muchas de las enfermedades que se curaban con terapia génica, por ejemplo, el déficit de piruvato-quinasa, ya hay iniciativas para utilizar la edición génica, porque son también terapias que van directamente al defecto que hay. Entonces modifica directamente el ADN que existe en las células por CRISPR o por cualquier otra técnica, va a realizar cambios precisos en esa secuencia génica y busca corregir genes específicos. ¿Eso ha quedado claro? ¿Vale? O sea que estamos dentro de una serie de conceptos, ¿no? Pero cada uno va dirigido a una parte. Bueno, esta es la terapia génica en hemofilia. Estoy metiendo un DNA en mis células para que se modifique la expresión de ese gen que tenía alterado. Bueno, y vamos a empezar por la terapia celular por excelencia, que es el trasplante de progenitores hematopoyéticos. El trasplante de progenitores hematopoyéticos, en síntesis, viene a reemplazar una médula ósea que está afecta, ¿no?, por una médula sana. A veces, generalmente, cuando un paciente tiene una enfermedad que tiene mal pronóstico, por ejemplo, una leucemia mieloblástica que tiene marcadores de mal pronóstico, pues a veces, en ocasiones, después de recibir el tratamiento, pues decidimos, esto todo se decide en un comité de trasplante, pues se decide que este paciente, por las características, va a recibir un trasplante halogénico. De pronto, entonces, nos ponemos a buscar donantes, ¿vale? Hay enfermedades en las que podemos optar por un trasplante autólogo, ¿vale? Como por ejemplo el mieloma. Pero en una mieloblástica sabemos que no haría nada un trasplante autólogo, que tenemos que ir, si es que está indicado, a un trasplante halogénico. Por tanto, una vez que decimos el tipo de trasplante, lo que hacemos es extraer sangre, extraer células hematopoyéticas, bien al paciente o bien al donante, en el caso que sea un trasplante halogénico, y después lo que hacemos es, para limpiar aún más los restos que haya de células en la médula, vamos a dar altas dosis de quimioterapia y radioterapia e inmediatamente pues vamos a infundir las células del donante o del paciente mismo, que nos van a servir para rescatar a esa médula de esa profunda pancitopenia en la que lo hemos metido al paciente, ¿vale? Entonces, el trasplante halogénico puede ser singénico, cuando hay de gemelo univitelino, y después, por otra parte, el trasplante halogénico pues puede ser de un hermano o de un donante no emparentado, es decir, no familiar. Dentro de estas dos opciones tenemos el paciente que sea HLA idéntico, puede ser un hermano que todos los haplotipos HLA sean iguales. Fenomenal. Pero también hoy día, en los últimos años, cada vez utilizamos más el haploidéntico. No son iguales todos los haplotipos HLA, son algunos, pero con esos ya podemos trasplantar al paciente. Y esto puede ser un familiar directo, bien su hermano, el padre, la madre, etc. Igual ocurre con el donante no emparentado. El donante no emparentado, cuando no hay ninguna de estas posibilidades, buscamos en el banco de compatibilidad a ver si el paciente tiene un donante HLA idéntico. Y lo que queremos es 10 de 10, que los 10 antígenos sean iguales, ¿no? A veces no lo conseguimos, aunque ahora cada vez más. Y entonces haremos un donante no haploidéntico. Bueno, ¿cuál es el origen de las células madre? Las células madre, aunque dice trasplante de médula ósea, ya no es siempre... Bueno, la minoría es de médula ósea. Generalmente lo que hacemos, desde que se demostró que
la sangre periférica, que en la sangre periférica hay muy poquita cantidad de células progenitoras, ¿vale? Muy poquitas cantidades de células madre. Pero a veces, cuando queremos estimular esas células madre, pues podemos poner, en el ejemplo del halogénico, podemos darle al donante, ponerle un factor de crecimiento de los granulocitos y entonces salen a la sangre un montón de células, pero entre ellas también las células madre hematopoyéticas. Y entonces lo que aprovechamos es para recoger esas células madre y son las que nos van a servir para realizar la infusión posterior, ¿no? Hay veces también que lo que está indicado es hacerlo de médula ósea. Generalmente son enfermedades que no son neoplásicas, por ejemplo, como la aplasia medular, se prefiere la médula ósea, o alguna enfermedad se prefiere la médula ósea. Cada vez es menos frecuente que esto ocurra, pero es verdad que en algunos casos la utilizamos. Y después el cordón umbilical, que tiene la parte limitante que la recuperación hematológica es más lento y después que la limitación del peso del paciente. O sea que yo creo que en este sentido y con el trasplante haploidéntico cada vez estamos utilizando menos esta opción. Bueno, esto es nuestro grupo porque sí que hacemos algunas extracciones de médula para cuando hay un donante de remo que lo necesita. Y en el contexto de trasplante, pues es lo que hemos dicho de la personalización, pues tenemos que ver la edad. No todos los pacientes se pueden. A veces un paciente con 70 años está mejor que un paciente de 60. Tenemos que mirar eso. Entonces aquí tenemos que hacer bien la evaluación del paciente, si hace falta evaluación geriátrica, ves qué tipo de enfermedad tiene, si ha tenido infecciones previas y ya va con unas secuelas al trasplante, ves cómo está. Para eso hacemos la escala de Karnofsky, ¿vale? Y después las enfermedades concomitantes, porque todos tienen que ir con una valoración cardiológica y a veces esto puede contraindicar el hacer un trasplante. O sea que todo esto, lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, aquí está una serie de enfermedades que se benefician del trasplante, tanto autólogo como halogénico, y bueno, dicen que el trasplante desaparecerá un día, ojalá. De momento creo que le queda vida al trasplante, pero a lo mejor yo ya no lo veré, ya no se precisa trasplante. Pero bueno, de momento es una arma terapéutica en muchas enfermedades. Y esto es lo que os decía de la aféresis, ¿no? O sea, los procedimientos de aféresis el paciente lo tolera bastante bien. Este es, por ejemplo, un donante, ya le hemos puesto su factor de crecimiento y ahora le extraemos sus células y los pasamos por una máquina que solo me va a coger las células que tienen un núcleo, las mononucleadas, ¿vale? Y dentro de esas mononucleadas estarán las células madre CD34. Pues esto se coge las células correspondientes y las que no son mononucleadas y la sangre, pues se devuelve otra vez al organismo. Se lleva un tubito a hacer el contaje, nos ponemos muy nerviosos. ¿Tendremos bastante? ¿No tendremos bastante? Cuando nos dicen que tendremos bastante, pues venga ya, no hay que seguir el día siguiente y el paciente se pone tan contento. Bueno, y entramos en la terapia celular adoptiva. La terapia celular es la parte de los CAR-T, ¿no? Estas terapias pues, surgen como consecuencia de la tolerancia inmunológica al cáncer, ¿no? Y hay varios tipos dentro de la terapia celular adoptiva. La mayoría de las veces solo escuchamos CAR-T, CAR-T, CAR, ¿no? Pero es verdad que los CAR-T, como he dicho anteriormente, se basan en células T modificadas genéticamente, pero también es verdad que hay una variedad de células T modificadas genéticamente, que son los TCRs, que es a donde lo que se modifica el receptor TCR del linfocito T, y no hay un antígeno concreto como en el caso de los CAR-T, sino que va en función de haplotipo HLA. Estos TCR se utilizan mucho en el caso de pacientes con neoplasia sólida, nasofaringia, pulmón, y casi todos están hechos dentro de ensayos clínicos, pero se utilizan bastante. Es como una modalidad de los CAR-T, pero no tienen una diana tan específica, van a por todas, ¿no? Y después también, no sé si habéis oído de los TIL.
¿Habéis oído los TIL? Pues en el tumor sólido también se ha utilizado esto. El TIL, el tumor tiene una serie de linfocitos a su alrededor que los podemos activar y hacerlos más agresivos. Pues los TIL son linfocitos infiltrantes de tumor. Podemos coger esos linfocitos del tumor y estimularlos para que se hagan mucho más agresivos y, como veis, todo va destinado a luchar contra las máximas células posibles. Vale, este es el concepto de CAR-T. El CAR-T es una quimera, igual que el trasplante, ¿no? Bueno, estoy haciendo pero no tiene nada que ver. El trasplante, sabéis que viene de un animal mitológico, ¿no? Que tenía medio cuerpo de caballo y medio cuerpo de león, ¿no? Pues aquí, en este caso, el CAR-T va a tener, por una parte, la parte del linfocito B, la parte BCR del linfocito B, y después va a tener otra fracción del linfocito T. Aquí tenéis, por ejemplo, el linfocito T con una serie de dominios que tiene. ¿Veis? Este sería el del linfocito B y estos serían los del linfocito T. Y después a estos dominios que tiene el CAR-T, este va a ser específico del tumor, del antígeno del tumor. Y después el linfocito T lo que va a hacer que la citotoxicidad aumente, y además lo vamos a complementar de una serie de moléculas que van a hacer que tenga más potencia cada CAR-T, ¿no? Y bueno, ya vemos que hay CAR-T de muchas generaciones en función de lo potentes que sean, del constructo. Hay que ver el constructo del CAR-T, cada vez hay constructos más sofisticados, ¿no? O sea que una técnica en constante evolución. ¿Y cómo tenemos las células CAR-T? Pues las células CAR-T tenemos nuestros linfocitos T, ¿veis? Aquí tenemos nuestro receptor. Ahora le tenemos que unir la fracción de la inmunoglobulina. Entonces decían que esto era como un puchero, ¿no? Ahí ya se meten todos y entonces sale el CAR-T. Se pega la parte genética modificada, los receptores T, y al final, pues tenemos el CAR-T, aunque este proceso está muy simplificado. Esto dura, hay que extraer el producto de aféresis del paciente, enriquecer en células T, activarlos. Hay que reprogramar estos linfocitos mediante un lentivirus, aunque ahora cada vez más estamos utilizando técnicas no virales. Después los vamos a expandir en un bioreactor y el producto final son los CAR-T. Todo este proceso puede durar de 30 días a 10 días en función de la persona que... Bueno, quiero decir, de los programas que se hagan. Lo ideal es que cada vez tendiéramos a disminuir el tiempo de espera, porque a veces en el tiempo de espera nos recaen los pacientes. Bueno, esto ya lo hemos dicho. Y bueno, deciros que esta terapia CAR-T no es inocua, porque produce una reacción inmunológica importante, una serie de liberación de citoquinas que van a ir actuar sobre la permeabilidad del vaso, y entonces va a estimular a esa inmunidad innata, y se van a producir mucha liberación de moléculas que pueden ser tóxicas. Entonces puede haber neurotoxicidad, puede haber un síndrome específico de liberación de citoquinas, y a veces incluso se han visto casos de aplasia. Yo creo que lo que tenemos que quedarnos es que esto es un hecho ya, sino la logística todavía es compleja y en proceso de optimizar. El tema de la manufactura, el tratamiento puente que tenemos hasta que llegamos a este tratamiento, y después la sostenibilidad del sistema sanitario, que en parte, también está ahí la otra vertiente, que es el tema de los CAR-T académicos, ¿no? Bueno, y solo deciros que todo este tema de la terapia celular, la terapia CAR-T, pues tiene que ser en el seno de unidades multidisciplinares donde colaboran un montón de servicios. Y yo creo que ya ahí me paro.